Muy buenos días a todos ustedes nuevamente, un feliz sábado. Contento de estar acá, después de casi un año y medio que no me tocaba predicar, por pandemia, por obviamente el calendario, así que contento y honrado, ¿cierto?, de estar aquí presente enfrente de ustedes, ¿cierto? Tratando de hacer lo mejor posible, ser un instrumento de Dios para poder entregar un mensaje para cada uno de ustedes. Creo que principalmente mi opinión personal, lo más difícil de preparar un sermón es decir de qué vamos a preparar un sermón, ¿cierto? En qué nos vamos a enfocar. Pueden ser de profecía, pueden ser de historias bíblicas. Y en lo personal dije, voy a preparar un sermón que yo creo que nos afecta a cada uno de nosotros en el día a día, hoy día, ¿ya? Algo que a lo mejor con la experiencia de cada uno puede ser más fácil entregar el testimonio, ¿cierto? Entregar el mensaje y preparar el sermón. Entonces, como dice el título ahí, en el medio de mis tribulaciones, ¿ya? Así que quiero que estén atentos con sus Biblias porque vamos a tener que revisar algunos versículos bíblicos. Entonces, para comenzar, ¿cierto?, a hacer la introducción, yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué a veces no entendemos lo que la Biblia nos quiere decir? Y se me vienen a la cabeza preguntas como, no entendemos la Biblia porque será un problema de idioma, será un problema de traducción, en el español a veces el español es muy antiguo, nuestro cerebro a veces asume cosas que nosotros creemos entender pero en realidad no las entendemos, omitimos comas, ponemos una coma nos cambia el significado, ¿cierto? ¿Será por falta de interés a lo mejor indagar un poquito más? ¿Será que somos un poco estáticos, ¿cierto? Que alguien nos transmite un mensaje y asumimos que ese mensaje es, no buscamos por nosotros mismos. A veces viene el comentario, ¿cierto? ¿Será cierto que leemos lo que queremos leer y no lo que realmente dice? ¿O que es cierto que vemos lo que queremos ver y no lo que realmente es? Entonces, todas estas preguntas se me van viniendo a la mente y fui preparando este mensaje. Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes ahora. ¿Alguien ha estado en el medio de alguna tribulación? ¿Alguien está pasando alguna tribulación? Cuando yo les digo tribulación, en el medio de mis tribulaciones, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes entienden por tribulación? ¿Ya? Adriana levantó la mano. Problemas que no tienen solución. Renato. Problemas, ¿cierto? Entonces yo decía tribulación. Asumimos que es un problema, ¿cierto? Pero me puse a investigar un poco el significado y los sinónimos de tribulación. Y pongan atención, miren. A lo mejor alguien dice, no estamos pasando una tribulación, pero miren el significado, los sinónimos. Pueden ser adversidad, puede ser aflicción, angustia, calamidad, dolor, padecimiento, sufrimiento. Y se dice que las personas que están en el medio de una tribulación o que pueden estar expuestas a una tribulación llegan a experimentar sentimientos de dolor, tristeza, pena, desánimo, desconsuelo, aflicción, depresión, desesperanza, etc. Que si ustedes lo ven, probablemente los psicólogos de hoy en día dicen, todos estos son síntomas del siglo XXI, ¿cierto? Una tribulación también puede ser una prueba, pueden ser batallas o situaciones difíciles que atravesamos hoy mismo. Llevándonos, por ejemplo, a ejemplos concretos. Dolor en el alma, problemas con los hijos, enfermedades, muerte de seres queridos, decepciones, problemas matrimoniales, ausencia de seres cercanos, ¿cierto? Soledad muchas veces. Todos estos ejemplos son situaciones difíciles de llevar. Pero nos daremos cuenta hoy día en los pasajes bíblicos que vamos a estudiar que la Biblia está llena de consolación. Ustedes saben que el cuerpo humano, ¿cierto? Dios lo viene, ¿cierto? Desde la creación fue creado como una máquina perfecta. Esa máquina perfecta, les voy a hacer un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes vieron el eclipse a mitad de semana? ¿Quiénes salieron a mirar el eclipse? ¿Cierto? Nos llamó la atención, a varios salimos a mirar el eclipse. De esos varios que salimos a mirar el eclipse, ¿quién trató de sacar una foto con el celular? Lo que ustedes veían con los ojos era lo mismo que ustedes veían en el celular y no hubo caso, ¿cierto?
Don Salomón, que por ahí estaba, sacó alguna foto con una tremenda cámara, tampoco es lo mismo que él veía con sus ojos. ¿Ya? Eso es porque la tecnología no ha podido emular lo que hace el cuerpo humano. Y ahora les quiero hacer un ejemplo práctico y les quiero dar una explicación y quiero que todos lleguemos a una conclusión. ¿Por qué es importante escudriñar la Escritura? Que esto lo hemos escuchado siempre, muchas veces, continuamente, pero ¿por qué es importante escudriñar la Escritura? ¿Por qué es importante de que oremos para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, abra nuestras mentes, abra nuestros corazones y el mensaje lo podamos poner en práctica en nuestras vidas? Aún más y sobre todo cuando estamos enfrente de una tribulación. Y pónganme atención, por favor. Voy a hacer un fondo blanco. Quiero que me digan qué color ven acá. Azul. Imaginémonos que este azul es el azul que todos vemos. Si alguien ve rojo, por favor, avise porque es algo grave. ¿Ya? Esto es azul. Este azul, ¿cierto? Imaginémonos que es nuestra raza humana, son nuestros ojos. ¿Ya? Es como nosotros vemos el mundo, como nosotros entendemos el mundo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia cómo el mundo es? Rosado, ¿cierto? ¿Qué pasa nosotros cuando estamos en medio de un problema, de algún conflicto, en medio de una tribulación? ¿Lo vemos azul? Lo vemos morado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es azul, tratamos de buscar ayuda, pero esa ayuda nosotros la vemos morada. Entonces no es ni lo que la Biblia nos quiere decir, no es ni lo que nosotros entendemos que quiere ser, sino ¿quién actúa ahí? El enemigo. El enemigo sabe que nosotros vemos esto de esta forma. Entonces lo que nosotros tenemos que orar, lo que nosotros tenemos que pedir en el día a día, es que de a poquito nuestras mentes, nuestros ojos, vayan entendiendo aún más y nosotros podamos llegar a ver con este color, aún en el medio de los problemas y de los conflictos. Acuérdense de esto, ya lo vamos a revisar varias veces durante el estudio del bíblico. Entonces, luego de haber hecho este ejercicio práctico para poder hacer la introducción al tema, quiero tratar de responder las siguientes preguntas que yo alguna vez me hice y probablemente algunos de ustedes también se han hecho y probablemente la gente que lleva años en la iglesia se ha hecho muchas veces y la gente que está recién ingresando a la iglesia, yo me considero como recién ingresando a la iglesia, nos hacemos a diario, ¿cierto? Y vamos a tener muchas más preguntas para eso. Entonces, las preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando estamos en medio de una tribulación, ¿por qué estamos en medio de tribulaciones? ¿Por qué nos afectan? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que pasemos una tribulación? Si Dios está sentado en el trono y al control de todo, ¿por qué permite que pase esto? ¿Está Dios para ayudarme? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios cuando sufrimos? Son preguntas fuertes, ¿cierto? Que nos hacen cuestionarnos el por qué estamos aquí hoy día. Muchas veces. Y sin miedo a decirlo, o sea, el cuestionarnos por qué están aquí hoy día. Y en ese cuestionamiento, el año pasado me tocó a mí vivir una situación súper complicada, súper fuerte. Fue una de mis más grandes tribulaciones. Tuve la pérdida de 2 seres queridos. Y le doy la gracia a mi familia, a la Jocelyn y a los niños que me ayudaron a salir adelante. Y yo me hice estas preguntas, por eso que las traigo a la palestra. Me hice estas preguntas y la pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Si yo estoy ahí, estoy ayudando, dedico tiempo, hago cosas buenas desde mi punto de vista. Pero la respuesta me lo dio escudriñando la Biblia, conversando con mis hijos, conversando con mi señora, y al final eran mis hijos los que me levantaban y me daban las respuestas que a lo mejor yo quería escuchar, que me ayudaron a escuchar. Entonces, es importante que repasemos estos versículos bíblicos. En los momentos de aflicción nos encantaría tener la respuesta para todas estas preguntas. Y aquí viene el versículo central que vamos a estudiar en el día de hoy, que está en San Juan, capítulo 16, versículo 33. Por favor,
Leámoslo. Dicen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En el deseado de toda la gente, en la página 98, hay un comentario bíblico sobre este versículo que dice, recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que nosotros venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimide ni desalienten los saltos de la serpiente. ¿Ya? Entonces, cuando nos enfocamos en el problema y nos centramos en que Dios es el culpable y tratamos de encontrar solución a todo esto, en realidad lo que no tenemos es la conciencia, lo que no entendemos es el verdadero conflicto que hay y en lo que en el mundo se está viviendo, ¿cierto? En el conflicto, en el gran conflicto, en el conflicto de todos los siglos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos pena? Si se supone que no fuimos creados para pasar pena. Dios nos ama, Dios nos da un mundo de amor, pero nosotros entendemos que estamos viviendo la otra parte. Este conflicto es entre dos poderes invisibles que no podemos ver. Está Satanás con toda su legión de seguidores, ¿cierto? Acuérdense que fue 1/3 de ángeles, de seres creados que lo siguieron, levantándose con todos sus demonios, generando nuevas crisis, para desfigurar el rostro de Dios, para preguntarse al ser humano, ¿dónde está Dios? ¿Dios me abandonó? ¿Dios perdió el control de todo? Satanás, cuando ve que estas personas entran en este tipo de preguntas, se ríe, se alegra porque está logrando su objetivo. Esas personas hay que tener la ayuda, ¿cierto? Tenemos que estar cerca de ellos porque hay que ayudarlos a salir de esa situación, hay que darle las herramientas que la Biblia le entrega. ¿Qué dice la Biblia dónde está Dios? Claro que está sentado en el trono y está bajo el control, y ahora lo vamos a repasar. La Biblia nos enseña que Dios permite los conflictos para enseñarnos algo, para entender la humildad, hacernos creer en la fe y obviamente a conocer más aún a Dios. Quiero que por favor abran la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice que, aquí vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Dios, si bien permite que nosotros suframos, también nos va a dar herramientas para poder soportar y salir de esa situación. El salmista, en el capítulo 91, versículo 15 y 16, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, ¿cierto? Dios guarda silencio, Dios nos entrega las herramientas para que nosotros lo busquemos, y como dice el salmista, cuando Él me invoque, yo estaré con Él ahí. Para poder entender un poco, ¿cierto? Para la gente que está recién aprendiendo de lo que es el conflicto de los siglos, yo quiero hacer un repaso, ¿cierto? En el cielo, ¿cierto? Estaba Dios, está Jesucristo, ¿cierto? Y el primer ser creado, ¿quién era? El ser más hermoso que Dios creó, Lucifer, ¿cierto? Lucifer, al tener la envidia de no ser mejor que Jesucristo, ¿cierto? Se rebeló. Y al ser revelado, ¿cierto? Fue expulsado del cielo. Dios le dio todas las herramientas, lo trataba de convencer, ¿cierto? De que se quedara, que fuera el líder, ¿cierto? El querubín más hermoso de todos los seres creados. Y Lucifer no aceptó, se rebeló y fue expulsado al cielo. Entonces, cuando Lucifer fue expulsado del cielo, obviamente con su rabia, con su ira, con su ironía, ¿contra quién fue a hacer guerra? ¿Se recuerdan contra quién fue a hacer guerra? Porque obviamente no podía vencer a Jesús ni a Dios. ¿Qué dice el capítulo 12? El capítulo 12 del Apocalipsis nos relata lo que aconteció con la mujer y el dragón, ¿cierto? El gran conflicto de los siglos que se está desarrollando en nuestros días. El versículo 17 explica lo siguiente. Entonces el dragón se llena de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, son batallas y pruebas que el enemigo obviamente nos quiere atacar a todos nosotros. Estamos condenados a eso. Y el apóstol Pablo nos relata en la carta a la gente que estaba en Éfeso, en Efesios capítulo 5. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de regiones celestes. Porque la paga del pecado es la muerte, podemos encontrar en la Escritura, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es la vida eterna, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén por eso, ¿cierto? Esto es una verdad, es una realidad que estamos todos viviendo en estos momentos. Vamos a ser atacados, vamos a ser en conflicto y nos vamos a sentir sobrepasados muchas veces. Por eso es que es importante que escudriñemos la Escritura, sobre todo en estos momentos finales. Y aquí viene lo importante de todo esto. Vamos a indagar aún más con el versículo principal que está preparado para el día de hoy. Hay religiones que ofrecen librarte del dolor. Ven aquí, Dios te librará del dolor, ¿cierto? No habrá más tragedias. ¿Ustedes creen que eso es una invitación concreta? ¿Ustedes están todos libres de dolor? ¿Ustedes están todos libres de problemas? No, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Muchas veces gente entra a una iglesia, ¿cierto? Buscando un milagro inmediato, una estabilidad financiera, buscando mejores estilos de vida, ¿cierto? Pero en la realidad no es así, no es lo que Dios nos ofrece, ¿ya? Dios no ofreció un pare de sufrir como algunas religiones, ¿cierto?, surrealistas ofrecen, un pare de sufrir, ¿no? Nosotros entramos a estudiar un poco más y seguimos sufriendo. ¿Por qué seguimos sufriendo? Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pregúntenle a los miembros de iglesia que llevan hartos años, ¿ellos pararon de sufrir, dejaron de sufrir? Probablemente no, ¿cierto? Y cada día tenemos nuevas situaciones, tenemos nuevas actividades, nuevas actitudes que seguimos sufriendo. Leía por ahí en uno de los libros que estaba estudiando para preparar este sermón, que en realidad con todo esto del capítulo 12 del Apocalipsis, nosotros, las preguntas que se nos vienen a la mente cuando estamos mal, ¿por qué pasan estas cosas? Sería que es en el otro sentido. Nosotros deberíamos levantarnos en la mañana y darnos gracias porque despertamos, porque tenemos el alimento, porque tenemos gente, nuestra familia está bien, porque la realidad es otra cosa. La realidad es que nosotros tenemos que sufrir, tenemos que pasarla mal, tenemos que tener complicaciones diarias, tenemos que tener problemas de salud. Y todas estas crisis que se están relacionando, que se están generando, son porque el enemigo vino a hacer guerra contra nosotros. Acuérdense que nosotros perdimos el privilegio de estar en el paraíso comiendo el árbol de la vida. Entonces, al no estar teniendo ese alimento, que es el alimento de la vida eterna que Dios nos tiene prometido a todos nosotros, permite que nuestros cuerpos envejezcan, permiten que no vivamos lo que se vivía antiguamente y que obviamente todos los problemas que están pasando hoy en día son consecuencias del pecado. Pero Dios ve las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, ve las lágrimas que tenemos en el corazón. Dios es la única persona que las puede ver, sabe exactamente cuando hemos llorado en silencio, sabe exactamente nuestros problemas, las preocupaciones. Y el salmista en el capítulo 34 dice, yo estoy cerca de los que están sufriendo. Tenemos que buscarlo. Quiero que, si alguien puede leer el libro de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Quiero que leamos este pasaje bíblico y nos preguntemos cuántas veces hemos escuchado esta promesa. ¿Quién lo puede leer? San Juan 14, versículo del 1 al 3. Don Pedro. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas gracias. No se turbe vuestro corazón. ¿A qué
se asemejan ustedes cuando escuchan no se turbe vuestro corazón? ¿Será algo parecido a esto? ¿Cierto? Nuestro corazón se turba, nuestros ojos se ciegan, lo entendemos la realidad como no es la realidad. Seamos o no seamos cristianos, ¿cierto? Estamos manchados por el pecado porque nuestra realidad es nuestra raza. Y obviamente la consecuencia del pecado es la muerte. Pero hermano, en la fe no podemos desanimarnos porque la victoria está garantizada y ustedes saben, ¿cierto? Y tenemos que dar el testimonio de eso, que Jesús triunfó. Jesús triunfó en la cruz, ¿cierto? Para abolir todas estas enemistades que tenemos nosotros como seres humanos. Lo que busca el ser humano de forma natural es librarse del dolor. A nadie le gusta estar en el dolor. Hacer lo que sea por escaparse del dolor. Porque el dolor y sufrimiento son intrusos en nuestras vidas. Dios no nos ha creado para sufrir. Hay personas que en su búsqueda de librarse del dolor o del sufrimiento van a Dios, ¿cierto? Pero hay un gran error muchas veces. Ellos piensan que en llegar a acercarse a una iglesia, ellos se van a liberar del dolor. Y eso no es así. Nosotros tenemos que entregar el testimonio, ¿cierto?, de que nosotros podemos dar las herramientas, pero no nos vamos a librar del dolor porque estamos viviendo un mundo de un conflicto, que estamos, entre comillas, malditos con nos van a ser atacados. La serpiente, ¿cierto?, el demonio está contra nosotros. Pero sabemos quién es nuestra persona que nos está poniendo los escudos. Tenemos las herramientas y las fuerzas para poder salir adelante. En el versículo central que leíamos, Juan 16, ¿cierto?, 33, la paz en medio del dolor. Jesús no nos dice, en el mundo tendréis dolor. Pero cuando vamos a Jesús, lo que recibimos de parte de Dios es fortaleza para lidiar con el dolor. Fuerzas para sobresalir en el dolor. Ese poder solamente lo da la fe, que nos permite amanecer después de una noche. Cristo no quita todas las responsabilidades o cargas que nosotros tenemos todos los días, pero sí trae esperanza, trae un mensaje, ¿cierto? Y esas cargas innecesarias que nosotros tenemos que dejarlas en las manos de Dios. Cargas como ansiedad, preocupación, etc. Pero hay piedras que cargamos que nos producen dolor y esas peleas, Dios las pelea por nosotros. Mientras reina el pecado en la tierra, estamos condenados a que en nuestras vidas hayan dolor, hambre, desempleo, dificultades, pérdida de seres queridos de forma repentina, enfermedades. Y Dios no prometió que cuando vamos a Él nos va a excluir del dolor. Pero Jesús dice, mientras estés en este mundo, vas a llorar, vas a sufrir, te van a traicionar, te van a decepcionar, vas a perder trabajo, te van a herir, pero no tenemos que perder la fe. Tenemos que seguir confiando, por lo que te voy a dar es paz, serenidad, tranquilidad. Porque sabiendo que todos tus problemas no son la última palabra, que el cáncer no te va a vencer, que las características del hombre no te van a dañar, que el egoísmo, la muerte, las tragedias, el desempleo, la angustia, la paz que tendrás en la fe, lo mejor de todo esto está por venir. Y eso es lo que nosotros buscamos con la segunda venida, ¿cierto? ¿Cuáles son las promesas de la segunda venida? Que todo esto va a pasar y vamos a tener un mundo mejor. San Juan, capítulo 14, el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el mundo cuando hablamos de paz? ¿Qué entiende el mundo por paz? La paz del mundo es la ausencia de guerra, ¿cierto? Tranquilidad fronteriza, no tener problemas con el vecino, no tener problemas con los amigos, no tener problemas en la familia. Después de la tormenta, como dice el dicho, después de la tormenta viene la paz, ¿cierto? Pero aquí viene el gran punto interesante. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Qué es lo que Jesús nos da? Que aún en medio de la guerra, nosotros podemos tener paz.
que aún en medio de la tormenta nosotros podemos tener paz, que aún en medio de conflictos familiares nosotros podemos tener paz, que aún en medio de conflictos de nuestra gente que nos rodea nosotros podemos tener paz, podemos tener las herramientas para obtener la paz. ¿Entienden la diferencia? Por eso es que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, porque si nos acercamos a Él, Él nos da las armas para combatirlo. El sufrimiento nos hace ver la mano salvadora de Dios tratando de rescatarnos en todas nuestras dificultades. Muchas personas, ustedes saben que muchas personas han conocido a Dios a través del dolor, de situaciones difíciles. Muchas personas nos hemos acercado más a Dios por situaciones difíciles y muchas personas van a conocer a Dios por situaciones difíciles. Dios no nos quita las cargas de nuestros hombros, sino que nos fortalece. Nos da la fortaleza para que nuestros hombros sean más robustos. Satanás usa el sufrimiento para desfigurar el carácter de Dios y para decirnos que Dios es el culpable de todo lo que nos pasa. Pero Dios puede usar la mayoría de las crisis de nuestras vidas para enseñarnos diferentes situaciones, ¿cierto?, que nos pueden servir para seguir combatiendo estos momentos que estamos viviendo. Por eso, hermanos, no se tienen que turbar. Acuérdense, cuando estén en medio de un problema, no se turben, que no se turbe el corazón. Acuérdense de la paletita de colores. Oye, acuérdense que el Juan Manuel cuando tuvo que predicar mostró una paleta de colores. Acuérdense de eso. El Evangelio no soluciona nuestros problemas. El Evangelio lo que nos protege es contra el pecado, ¿cierto? Porque nos da las armas para poder combatirlo. Mientras vivamos en este mundo estaremos expuestos al pecado. Aun cuando hagamos cosas buenas, aún así sufriremos. Y lo mejor de todo, ¿saben lo que es mejor de todo? Que lo mejor de todo está por venir. Lo mejor está por llegar. Amén por eso. Para recién tener un mundo sin dolor. Y debemos prepararnos. Dios no nos prometió la ausencia del dolor en esta tierra. Lo que sí nos prometió Dios es un cielo nuevo, una tierra nueva y una vida eterna. Y para eso debemos prepararnos. Jesús nos dice, mientras yo no venga por segunda vez a sanar esta tierra enferma, van a tener tragedias, enfermedades, van a haber pandemias, pero que no se turbe tu corazón, que no se turbe tu corazón, confía en mí, porque Dios coloca paz en el corazón de los que en Él confían. Eso, repito, que no se turbe tu corazón. Cuando veas que la crisis está quebrantando todo, no se turben. Cuando vean que no tienen ninguna salida, no se turben. Dios nunca prometió la ausencia de problemas. Lo que prometió es su presencia constante. Jesús dio la vida por ti, dio la vida por mí, por todos nosotros. Él sufrió el dolor y te abraza en cada promesa que Él nos da. Ese es el problema cuando las tribulaciones nos quebrantan. Nos rompen porque nuestra característica humana, ¿cierto?, nos desanima y aparecen todos estos sentimientos que nombrábamos al principio, ¿cierto? Dolor, pena, desesperanza, frustración, desconsuelo. Y como dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, todo lo malo es pasajero, nada se compara en la eterna promesa que pasará en el cielo. Y para ir concluyendo, ¿cierto? Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Quiero que alguien lo pueda leer, por favor. Romanos 5, del 3 al 5. Por favor, Héctor. Así es, ¿cierto? Amén por eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esas son las herramientas que nos da. Según las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
En Romanos podemos encontrar: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él murió por cada uno de nosotros. Y eso es un gran amén, ¿cierto? Dios no nos prometió ausencia del dolor, pero sí nos prometió la tierra. Una nueva tierra donde no habrá dolor ni lágrima. Qué hermosa promesa encontramos en el Apocalipsis. Y por favor, recuerden, Apocalipsis 21, capítulo 4. Versículo 4, perdón. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros, como seguidores de Cristo, como cristianos, debemos prepararnos, ya que el plan de salvación, lo que nos regala es el cielo, el cielo es la respuesta de Dios ante todos estos problemas. Dios nos regala una vida eterna, ese es nuestro objetivo, y para eso debemos prepararnos. Jesús nos prometió un mundo sin dolor después de su segunda venida. Por eso es lo que la segunda venida es nuestra mayor esperanza. La segunda venida acabará con todo aquello que nos causa dolor, con todo aquello que nos causa lágrimas en nuestros ojos. A partir de la segunda venida, la hermosa promesa del Apocalipsis 21, pero mientras estemos en este mundo, el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando nos preguntemos, ¿dónde está Dios en el dolor? La respuesta es: yo estoy aquí fortaleciéndote, llorándote, abrazándote. Estoy aquí para renovar tus fuerzas, para entregarse recursos y seguir esta batalla. Pero por favor, confiar en mí. Yo vencí. Que no se turbe tu corazón. Aún no está destruido el enemigo, por eso que existe dolor aún en este mundo, pero confiemos porque el enemigo será destruido para siempre. No tiene cabida, ¿cierto? La gente hoy en día no lee libros, ni menos la Biblia muchas veces. La gente ve personas y actitudes. Tenemos que dar el ejemplo con nuestro propio testimonio. Los invito a abrir nuestros corazones y a ser un instrumento para Cristo, para que podamos entregar ese mensaje a todas las personas que viven una tribulación. Así que los invito, por favor, que nos pongamos de pie para que hagamos una oración. Tribulaciones, llenos de problemas, llenos de calamidades, Señor, que nos hacen tener pena, nos hacen tener desconsuelo, nos hacen tener desesperanza. Tú nos entregas las herramientas, Señor, y te sentimos el día a día cuando tú tomas nuestros problemas, secas nuestras lágrimas de nuestros ojos y nos sigues entregando mensajes día a día de fortaleza, de consuelo, para no desanimarnos, para seguir adelante, para no perder la fe, Señor. Tratamos de no turbarnos, tratamos de tener esperanza y sabemos, Señor, que si abrimos nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos llene, Señor, podemos poner estos mensajes en práctica en nuestras vidas y poder compartirlos con las personas que aún no te conocen y también compartirlos con las personas que te conocen y están viviendo tribulaciones, Señor, y este mundo ya no es morado, sino que es negro, Señor. Están pasando problemas súper complicados. Danos las palabras adecuadas para poder llegar a ellos. Danos las palabras adecuadas, Señor, que tú pones en tu Biblia, que nosotros las podamos entender y que nosotros podamos ser semillas y esparcirlas, Señor, por las personas que nos rodean y para lo que el destino nos depare, Señor. Esta es la palabra que nos va a alimentar para prepararnos, para llegar a esa anhelada tierra nueva que tú nos prometiste, Señor, y es lo que nosotros como adventistas buscamos. Prepararnos para eso, ser aceptados por ti, Señor. Tú nos salvaste, tú entregaste tu vida por nosotros y ahora está de nuestra parte prepararnos, Señor. Te quiero pedir por todas las personas que están aquí en la iglesia, por todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión online. Quédate en nuestras vidas, Señor, quédate en nuestra semana, acompáñanos en el día a día, Señor, y que nunca nos falte tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.